Bienvenidos, hola, ¿cómo están? Ya estamos en nuestra cuarta unidad, técnicas y métodos de enseñanza en nuestro curso de pedagogía juvenil. Y qué bueno poder compartir con ustedes esto que ya es más en la práctica, ¿no? Si bien recordar que la enseñanza es un proceso, en este proceso tenemos que saber cómo hacer. Y mientras más aprendemos, más técnicas tenemos, más métodos utilizamos, más actividades con propósito introducimos, mayor será el logro de poder formar a nuestros jóvenes a la imagen de Jesucristo, porque eso es lo que finalmente nos interesa. Sabemos que necesitamos saber cómo es nuestro grupo, cómo ellos aprenden, cuáles son sus formas de aprendizaje y también cómo es el grupo al que quisiéramos llegar, esos grupos juveniles que están allí en la ciudad, en el barrio, que son focos evangelísticos, cómo nosotros podríamos llegar a ellos. Pero en la práctica, cuando pensamos en cómo poder enseñar a los jóvenes, vamos a hablar por lo menos de 4 acercamientos educativos que podemos nosotros realizar, que sin duda en tu ministerio juvenil lo estás haciendo y no sabías que esto tiene un nombre didáctico o pedagógico. Pues sí, hay 4 formas de acercarle el conocimiento a los jóvenes. Una de ellas es las reuniones generales, cuando reunimos a todo el grupo, los 30, los 50, los 100, los 200, no sé cuántos haya en tu grupo juvenil, cuando reunimos a todo el grupo, ese es un espacio educativo importante, pero que va a ser muy diferente de otros espacios. Por eso es bueno identificar cuál es la diferencia entre uno y otro y cuál me sirve para que sea más apropiada la oportunidad para conseguir un objetivo y enseñar algo específico. En el grupo general se pueden tratar temas generales como de la espiritualidad, la unidad, el servicio, la fe, temas generales. Pero también es una oportunidad para que nuestros jóvenes pongan en práctica sus talentos, sus dones, el servicio. Fíjate que los adolescentes con ese deseo que tienen de ser protagonistas de la historia, sería tan lindo que en las reuniones generales ellos sean los que lleven la alabanza, que seguramente en algunas iglesias lo hacen. Otros formen un ministerio de teatro y lo expongan en esas reuniones generales. Otros hagan cosas audiovisuales y las presenten. Otros se encarguen de las partes gráficas y hagan murales, hagan papeles para compartir con los demás sobre las actividades. Y todo aquello que a ti te pareciera que los jóvenes pueden hacer como ministerios para desarrollar sus dones, para agruparse, para vincularse por intereses, por dones. Entonces, la reunión general es un momento para poder tener un acercamiento educativo amplio, no con cosas específicas y no con por ahí tratando de llegar a necesidades específicas de alguien, sino más bien es un lugar en el que yo pienso en la necesidad general del grupo y hablo, enseño, dirijo la enseñanza de acuerdo al grupo general. Otro acercamiento que tenemos es el grupo pequeño. Hay iglesias en las que se suele hacer células o casas de oración o grupos de estudio bíblico, pero donde ya el grupo de personas es más reducido, donde probablemente son 10 o 15 como máximo o 7. Y este grupo pequeño es interesante porque se puede generar vínculos más cercanos, nos ayuda para promover la unidad, la empatía, la cercanía, la solidaridad y entonces en esos grupos es donde tú vas a abordar temas un poco más específicos, que quizás tiene que ver exclusivamente con ese grupo, que está en un nivel de fe, en un nivel de crecimiento espiritual. Probablemente es un grupo homogéneo, quizás solo mujeres, y puedes tocar temas como noviazgo, la pureza sexual. Son temas o grupos pequeños donde podemos dar a conocer temas un poco más puntuales para ese grupo específico. Por lo tanto, también el líder tendrá la oportunidad de hacer un diálogo de ida y vuelta con retroalimentación que quizás el grupo general no se puede hacer. Si estás predicando a un grupo de 100 jóvenes, no puedes preguntarle a cada uno lo que piensa, pero en un grupo pequeño sí que lo puedes hacer. Puedes tener la interacción de todos los muchachos y que ellos compartan. Esta posibilidad y este acercamiento te ayuda a poner en práctica algunos métodos como el debate, por ejemplo, como el de una mesa redonda, por ejemplo, entre otras ideas. Un tercer acercamiento juvenil para producir algún tipo de resultado que tenemos es uno que es infalible, que en la pastoral juvenil es el que más tendríamos que utilizar. Estoy hablando del uno a uno. Yo acercándome al joven, preguntándole quién es, qué le gusta, qué necesita, qué le pasa, qué le alegró, cómo fue su semana, con qué está batallando. Y esa oportunidad de mentoreo de uno a uno
va a permitir que yo pueda transferir a él las respuestas a esas inquietudes muy personales, muy individuales, muy independientes que solo él tiene. Entonces, este uno a uno es importante porque me permite saber cómo está el joven o la señorita y me permite darle una respuesta probablemente inmediata, puntual y que concierne a su necesidad. Ahora bien, pensemos en un momento. ¿Cuántas veces hemos querido abordar temas un poco incómodos en el grupo grande? Y lo que se produce es una risotada, el nerviosismo propio de los muchachos de cuando un tema les produce y no logramos el impacto y el resultado que quisiéramos. ¿Cuántas veces hemos querido lograr un compromiso con Cristo, una oración de verdad, de quebrantamiento, de fe, y en el grupo grande no se ha logrado? Entonces, con esto en mente, podemos pensar, el grupo grande puede servir para la motivación, para la integración, para el juego, para temas generales. El grupo más pequeño puede servir para temas específicos, de acuerdo a grupos específicos, donde sí se pueden lograr compromisos de fe más racionalizados, más conscientes de lo que se está haciendo. Y el uno a uno nos permite este acercamiento educativo donde yo puedo conocer y responder inmediatamente a la necesidad puntual de este joven. A más de que él se va a sentir valioso porque fue tomado en cuenta como un individuo y ya no como parte del colectivo, vamos a producir que el conocimiento, que la enseñanza, que el discipulado vaya siendo específico para cada grupo. Hay un cuarto acercamiento educativo que son los campamentos o los retiros. Esto es asombroso y es diferente y lo tendríamos que aprovechar como un recurso bueno porque cuando los jóvenes son sacados de su ciudad, de su lugar, de su entorno, de su clan, de su grupo, ellos despejan su mente y se predisponen a relajarse, a recibir y a aprender. Entonces, cuando queremos tratar temas más profundos, más largos, con mayor impacto a nivel espiritual y emocional, necesitamos sacarlos de su entorno. Y qué mejor que ir a la playa, al campo, al bosque, a un lugar donde se puede encender una fogata y se pueda compartir con ellos al menos 2 o más días. Este ambiente de libertad, de despeje, de desconexión, predispone la mente para aprender, porque acuérdense que para que haya un buen aprendizaje tiene que haber una buena actitud, tiene que haber motivación en el que aprende. Y eso le pone receptivo, por eso es que los campamentos producen tan buen resultado. ¿Cuántos de nosotros no hemos aceptado a Jesús en un campamento? ¿Cuántos de nosotros no recibimos un llamado ministerial en un campamento? ¿Cuántos de nosotros volvimos de los campamentos listos para comernos del mundo y evangelizar? La gran mayoría de nosotros. Entonces, los campamentos son acercamientos educativos distintos, no formales, al contrario, informales, donde hay relajación y se puede trabajar con el grupo de una manera y en un entorno más relajado. Así que quiero animarles a aprovechar los campamentos para realizar objetivos de transformación en el ser. Allí se puede trabajar, se puede hablar, se puede aconsejar, se puede ministrar, se puede acompañar ese proceso de pensar de los chicos, de reconstruir las ideas en ellos y empiezan ellos a preguntarse qué, por qué, cómo y ahí tenemos todo el tiempo para compartir con ellos y responder sus inquietudes. Bien, en cuanto a los métodos, ¿qué clase de métodos podemos utilizar en los diferentes acercamientos? Cuando estamos en grupos pequeños, en el aula de la escuela dominical, en los tiempos de discipulado, podemos utilizar varios de los métodos que se nos propone en el libro que está adjunto en esta unidad. Hay un libro maravilloso que les va a encantar leer porque es súper rápido, solamente tiene bosquejos con resúmenes de las estructuras de cuáles son los mejores métodos para utilizar con los grupos. Y cada método responde a una necesidad. Por ejemplo, si yo les hago hacer un mapa conceptual, yo estoy ayudando a los chicos al poder de síntesis, al uso de la mente, a estructurar las ideas de manera concreta y resumida. Y también les puedo ir enseñando otras técnicas como el debate, como el foro, como una exposición, etcétera. Ustedes tienen que revisar este libro porque si ustedes quieren herramientas de cómo armar una clase buenísima y bien preparada, este libro tiene las respuestas que ustedes necesitan. En uno de los capítulos finales se va a hablar acerca del estudio de caso. Hoy van a hacer una tarea en esta unidad acerca de un estudio de caso. Les voy a proponer un caso para analizar y para pensar desde esa perspectiva. Yo como maestro, yo como líder, como pastor de jóvenes, ¿qué haría? ¿Cómo resolvería esa situación? Y cuando uno plantea una respuesta, una solución a un caso, voy a poner en juego todo lo que yo sé. Entonces, lo que ustedes han aprendido hasta aquí
va a ser empleado en el análisis de ese estudio de caso. Va a ser interesante. Así también a sus jóvenes, ustedes en algún momento, en el grupo pequeño, en el grupo grande, se puede plantear un estudio de caso y usted le ponen, por ejemplo, tenemos el caso de María, una chica que no quiere estudiar, que tiene 15 años, que quiere trabajar, que tiene estas habilidades, etcétera. ¿Qué harían ustedes en el lugar de ella? Y así sus jóvenes pueden empezar a pensar los recursos que han recibido de la palabra, empezar a pensar en aquellas cosas que ustedes les han guiado sobre el desarrollo en la vida y a poner en práctica en la vida de otro cómo podría ser una buena solución. Estas y otras son técnicas que podemos ayudar a que nuestros jóvenes aprendan de mejor manera. Sin duda que hay muchas, pero cada una de las técnicas y de los métodos que ustedes decidan utilizar, que puede ser el juego, las dinámicas, la reflexión, las áreas, cuando se desarrollan las áreas cognitivas, todo eso dependerá de cómo ustedes hayan planeado el encuentro, la clase, la reunión. Si va a ser en el grupo grande, en el grupo pequeño, en el uno a uno, en un campamento. Todas las técnicas van a depender del acercamiento educativo que ustedes elijan. Y por supuesto, una buena preparación de esa clase, de las herramientas que vamos a utilizar, volverá la clase o la enseñanza más divertida, más entretenida, más atractiva. No es una mejor clase o una mejor enseñanza aquella que dura 1 hora, 2 horas. No, los jóvenes tienen una capacidad de atención pequeña y aquellos que tienen dificultades con atención, mucho más todavía. Recuerden que tenemos chicos que aprenden de diferentes maneras, entonces, tomando en cuenta cómo aprende cada uno, utilicen métodos diferentes, utilicen recursos visuales, audiovisuales, recursos auditivos, juegos con el cuerpo, dinámicas, en fin, utilicen todos los recursos que ustedes puedan, experiencias, ¿no? Experiencias. Aquellos que manejan la física, la química, hagan experimentos asombrosos y compárenlos con la palabra de Dios. En alguna ocasión leía un libro que decía que un químico desarrolló toda la fórmula química para poder entender la transformación de agua a vino, y eso es un proceso asombroso. Y Jesús lo hizo con solamente decirlo. El químico más famoso de la historia es Jesús. Entonces, hay cosas interesantes que podemos enseñar a nuestros jóvenes y captando su atención siempre, ¿no? Captando ese recurso valioso de la concentración, como lo habrán visto en el video de la unidad pasada. Bien, espero que les haya motivado a saber que podemos acercarnos y traer el acercamiento de la educación a los chicos, de la enseñanza, de diferentes formas. Dios les bendiga, les dé la pasión para preparar esas enseñanzas de manera rica, que los chicos nunca se olviden, que queden implantadas no solo en su cerebro, sino también en su corazón. Yo sé que Dios nos guía porque el Señor quiere hacer de esta generación una generación que le alaba. Y tú y yo hemos sido llamados para ser ministros de los jóvenes y eso es algo que no podemos desperdiciar. Capacitémonos lo mejor que podamos para hacer lo mejor que podamos. Dios te bendiga. Una buena semana.